En una de las sesiones más vibrantes y reveladoras que ha vivido el Senado en los últimos tiempos, Yolanda Díaz ha vuelto a demostrar por qué es una de las figuras políticas más sólidas y respetadas de la izquierda española. Frente a un senador del Partido Popular absolutamente descolocado, la vicepresidenta segunda no solo desmontó sus ataques, sino que lo hizo con la contundencia que da el conocimiento, la verdad y la fuerza de los hechos. Pero eso fue solo el comienzo. Lo que terminó por dinamitar el discurso del PP fue lo que vino después, una intervención breve pero letal de Jon Iñárritu, senador de Bildu, que lanzó una acusación tan grave como documentada. Según Iñárritu, el PP habría intentado pactar con Bildu a escondidas, y ahora, con la mayor desfachatez, se dedica a utilizar a esa misma formación como arma arrojadiza contra el gobierno. La escena fue todo lo que la política parlamentaria debería ser: claridad, firmeza, memoria. Un momento de esos que no se olvidan fácilmente, porque no fue solo un choque de estilos, sino de verdades. Mientras el senador Camps intentaba, sin éxito, acorralar a Yolanda Díaz con el argumento ya desgastado de ustedes pactan con Bildu, la vicepresidenta sonrió, respiró hondo y desplegó una defensa que no solo lo dejó sin palabras, sino que evidenció el uso tramposo, cobarde y profundamente manipulador que el Partido Popular hace de la memoria histórica y del conflicto vasco. No me hable usted de pactos con Bildu, señor Camps. No me hable de moralidad democrática. Porque si vamos a hablar de pactos, hablemos de los suyos. De aquellos con los herederos del franquismo. De sus fotos con la ultraderecha. De sus acuerdos con quienes niegan la violencia machista y los derechos fundamentales, espetó Yolanda Díaz, con ese tono pausado pero firme que tan bien domina. No necesitó levantar la voz. Bastó con su discurso bien armado, con su templanza, con la claridad de quien sabe que la verdad está de su lado. La sala quedó en silencio. Camps, desconcertado, intentó interrumpir. Pero el reglamento no se lo permitió. Y Yolanda continuó, hilando una defensa que no era solo para ella, sino para todo un gobierno que ha sido criminalizado durante años por mantener una relación parlamentaria legítima con una formación que, como Bildu, representa a miles de ciudadanos vascos que han apostado por la vía política. Ustedes no tienen autoridad moral para hablarnos de pactos, insistió Díaz. Porque mientras nosotros buscamos acuerdos para mejorar la vida de la gente, ustedes solo buscan excusas para destruir a quien no piensa como ustedes. Y fue entonces cuando el debate dio un giro inesperado. Subió a la tribuna Jon Iñárritu, y con su habitual estilo directo, lanzó una afirmación que no solo dejó a la bancada del PP sin capacidad de respuesta, sino que generó un revuelo inmediato tanto en el hemiciclo como fuera de él. No sé si ustedes lo recuerdan, pero hace no tanto, fue el Partido Popular el que quiso negociar con nosotros, con Bildu. Lo intentaron. Lo exploraron. Pero no se atrevieron a reconocerlo públicamente. Y ahora vienen aquí a dar lecciones de ética política. La frase cayó como una bomba. Porque más allá de la sorpresa, Iñárritu dio en el clavo de una hipocresía política que lleva años cocinándose en silencio, el doble rasero con el que el PP utiliza a Bildu. Porque cuando necesitan gobernabilidad en Euskadi o cuando han querido evitar bloqueos, no han dudado en acercarse a quienes ahora acusan de ser enemigos de España. Pero, claro, en privado. A escondidas. Porque lo que no toleran no es Bildu, es que la izquierda les gane la partida democrática con sus propias reglas. Y eso es precisamente lo que hace esta historia tan importante. Porque desenmascara un mecanismo profundamente injusto que el PP ha utilizado como arma, la demonización sistemática de todo aquello que no encaje en su esquema ideológico. Hoy es Bildu. Ayer fue Podemos. Mañana será cualquier movimiento que cuestione los privilegios que han construido durante décadas. Lo que Iñárritu hizo fue sacar esa verdad a la luz. Y lo hizo, además, con hechos. Citó momentos concretos, ofreció fechas, recordó intentos de contactos, todo con esa mezcla de serenidad e ironía que le caracteriza. Y lo más interesante fue la reacción del PP. No lo negaron. No hubo desmentido oficial. Solo evasivas. Solo miradas al suelo. Solo una incomodidad que decía mucho más que cualquier comunicado. Y mientras tanto, Yolanda Díaz volvía a tomar la palabra, cerrando su intervención con una frase que ya es viral: la política no se hace con ruido ni con miedo. Se hace con principios. Y eso, señor Camps, es justo lo que a ustedes les falta. Esa frase resume todo.
Porque lo que quedó claro en esa sesión es que la izquierda no solo puede defender su posición política, puede desmontar con pruebas y con serenidad la maquinaria de odio que la derecha ha alimentado durante años. Puede decir, sin complejos, que los pactos son legítimos, que la democracia se basa en hablar con todos, que la memoria no se puede usar como arma si no se está dispuesto a asumirla con todas sus consecuencias. A partir de ese momento, lo que estaba siendo un simple cruce parlamentario se transformó en una escena política que marcó un punto de inflexión. Porque no era solo que Yolanda Díaz hubiese hecho trizas al senador Camps. Ni siquiera que Jon Iñárritu hubiese dejado al PP en evidencia con una acusación tan incómoda. Era que, por primera vez en mucho tiempo, se verbalizaba en voz alta y desde la tribuna del Senado algo que muchos intuían, pero nadie se había atrevido a decir con esa claridad, que el Partido Popular, el mismo que agita a Bildu como si fuera un demonio político, ha tanteado acuerdos con ellos cuando le ha convenido. Y es ahí donde la intervención de Iñárritu adquiere toda su potencia. Porque su intención no fue solo denunciar una hipocresía. Fue desmontar un relato. Porque durante años, la derecha ha construido buena parte de su estrategia discursiva en torno a la figura de Bildu. Lo ha hecho no por principios, sino por cálculo electoral. Ha convertido a esta formación en el enemigo útil con el que polarizar el debate, con el que crispar a la sociedad, con el que dividir a la izquierda entre radicales y traidores. Pero el relato se tambalea cuando se demuestra que, en privado, el PP no duda en acercarse a Bildu cuando necesita votos. Que lo que gritan en campaña no es lo que hacen en los despachos. Que el discurso de la unidad de España y del cordón sanitario es solo fachada, una máscara bajo la cual late el puro cinismo político. Y esto es lo que convierte la sesión en un momento político clave. Porque desenmascarar la hipocresía no es solo una táctica retórica, es una forma de devolverle al debate político algo esencial que la derecha ha erosionado deliberadamente durante años: la verdad. La verdad de que la política, para ser útil, tiene que basarse en principios, en coherencia, en memoria. Y esa fue la gran diferencia entre Yolanda Díaz y Camps. Mientras él se revolvía en su asiento lanzando frases hechas y reproches morales huecos, ella recordaba políticas, datos, acuerdos firmados y, sobre todo, los motivos por los que la izquierda apuesta por el diálogo, incluso con quien piensa distinto. Porque eso también quedó claro, que la política de verdad no le teme al pluralismo. No le teme a la negociación. No le teme a la convivencia. Al contrario, la necesita. Porque sin eso, lo que queda es el ruido, el odio, la exclusión. Justo lo que el PP viene promoviendo con su narrativa durante años. Y ahí está la trampa. Porque mientras acusan al gobierno de romper España por hablar con Bildu, ellos han aceptado sin rubor los votos de Vox en gobiernos autonómicos. Han pactado con quienes niegan la violencia de género, con quienes insultan a los inmigrantes, con quienes quieren ilegalizar partidos y restringir derechos. Y lo hacen sin un atisbo de vergüenza. Sin ninguna autocrítica. Sin memoria. Yolanda Díaz lo dejó claro: no nos van a dar lecciones de democracia quienes gobiernan con quienes niegan los fundamentos básicos del Estado social y de derecho. La frase, por sí sola, bastaría para cerrar el debate. Pero lo más relevante es que no fue una frase lanzada al vacío. Fue la conclusión de una intervención sólida, trabajada, argumentada. Una intervención que no solo desmontó las acusaciones, sino que revirtió la carga de la prueba. ¿Quién tiene que explicar con quién pacta? Porque eso también cambió. Durante años, se ha exigido a la izquierda que se justifique. Que explique cada voto, cada acuerdo, cada foto. Y se ha permitido que la derecha quede exenta de ese mismo escrutinio. Pero ahora, gracias a intervenciones como las de Díaz e Iñárritu, eso ya no cuela. Ahora es el PP quien tiene que responder. Quien tiene que explicar si es cierto que intentó pactar con Bildu. Quien tiene que contar por qué lo hizo en privado mientras en público agitaba el espantajo del terrorismo. Y aunque traten de minimizarlo, aunque sus portavoces se refugien en eufemismos y negaciones vagas, la mancha ya está ahí. La verdad ya se ha dicho. Y, como suele ocurrir con la verdad, ya no se puede desdecir. En ese escenario, la izquierda sale reforzada. No por gritar más. No por tener un discurso más efectista. Sino por decir las cosas como son. Por recordar, en medio del barro, que hay una forma decente de hacer política. Que se puede gobernar con respeto,
con acuerdos, con principios. Que el pluralismo no es una amenaza, sino una riqueza. Y ese es el mensaje que este tipo de intervenciones siembran en la ciudadanía progresista, que no todo está perdido. Que la política puede recuperar su valor como herramienta de transformación si se tiene el valor de hablar claro. Si se enfrentan las mentiras. Si se deja de ceder terreno ante quienes hacen del cinismo su forma de vida. El efecto de aquella jornada en el Senado no tardó en multiplicarse. Medios de comunicación, redes sociales y tertulias se hicieron eco del momento, aunque con una clara distinción. Mientras algunos medios progresistas celebraban la firmeza y la claridad de Yolanda Díaz y Jon Iñárritu, en la derecha mediática se optó por silenciar o desviar. Porque lo que se dijo ese día, si se tomaba en serio, desarmaba por completo años de discurso político fabricado con cinismo por el Partido Popular. Y es que, cuando se habla de Bildu, lo que está en juego no es solo una cuestión de votos. Es la memoria. Es el uso que se hace del pasado como arma política. Es el intento de convertir el dolor de una sociedad en una herramienta de división, en lugar de un punto de partida para la reconciliación y la convivencia. Por eso es tan grave la manipulación sistemática que ha hecho el PP del tema. Porque cada vez que acusan al gobierno de pactar con los herederos de ETA, están instrumentalizando a las víctimas. Están reduciendo el sufrimiento humano a un argumento de plató. Yolanda Díaz, consciente de esa gravedad, abordó el asunto con la responsabilidad que exige. No negó la complejidad del tema. No ocultó las diferencias. Pero recordó lo esencial, que Bildu es un partido legal, representativo, democrático. Que sus votantes merecen respeto. Y que en democracia la pluralidad es un valor, no un delito. Jon Iñárritu, por su parte, puso el foco donde duele, en la hipocresía. En la doble moral. En el no con Bildu salvo cuando me conviene. Y esa acusación, lanzada con serenidad y con datos, no ha sido contestada. Porque no pueden. Porque saben que es cierta. Porque saben que esa parte de su historia no resiste ni el más mínimo escrutinio. Y eso cambia el tablero. Porque la izquierda, tantas veces a la defensiva, empieza a encontrar el tono. Empieza a responder. Empieza a desmontar mentiras con verdades. No desde la bronca, sino desde la firmeza. Desde la memoria. Desde los principios. Lo que ocurrió ese día no fue un debate más. Fue una victoria política, moral y narrativa. Fue un momento en el que la verdad se impuso al espectáculo. En el que el Parlamento recuperó su sentido como espacio para el contraste real de ideas. Y en el que la izquierda demostró que no solo puede gobernar, puede liderar el discurso público sin complejos. Porque lo que representa Yolanda Díaz no es solo una forma elegante de hacer política. Es también una reivindicación de que se puede ser firme sin ser agresivo, clara sin ser populista, contundente sin ser autoritaria. Es una política que no necesita ruido porque tiene razones. Que no necesita gritar porque tiene verdad. Y eso, en un país tan sacudido por la polarización y la mentira organizada, es más necesario que nunca. Desde el otro lado, el Partido Popular tiene ahora una responsabilidad ineludible. ¿Van a seguir utilizando a Bildu como chivo expiatorio mientras en privado tantean pactos? ¿Van a seguir manipulando el dolor ajeno para ganar votos? ¿Van a seguir acusando de traición a quienes solo hacen política desde la legalidad? Porque si la respuesta es sí, como todo indica, entonces el papel de la izquierda no puede ser el de espectadora. Tiene que seguir hablando claro. Tiene que seguir desmontando la farsa. Tiene que seguir ocupando la palabra pública con argumentos, con datos, con dignidad. La ciudadanía progresista lo sabe. Y por eso, cada vez que ve a una Yolanda Díaz contestar con altura, o a un Jon Iñárritu desvelar verdades incómodas, siente que no todo está perdido. Que se puede responder al barro sin embarrarse. Que se puede defender la política desde la decencia. Gracias por acompañarnos en este análisis. Porque cada vez que decidimos no tragarnos el relato oficial, cada vez que abrimos los ojos y exigimos verdad, estamos construyendo una sociedad mejor. Una sociedad donde la política no sea un espectáculo de odio, sino una herramienta de justicia. Donde la memoria no se utilice para dividir, sino para unir. Donde la verdad, por fin, tenga la última palabra.